Daniel Berzosa, profesor de Derecho Constitucional, abogado. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana. Estábamos esperando a que el presidente del Gobierno decretara el estado de alarma o anunciara que va a decretar el Consejo de Ministros el estado de alarma, porque pensábamos que el estado de alarma era necesario para que se empezaran a decretar toques de queda por todo el país a nivel regional. Y resulta que Pedro Sánchez no ha anunciado nada, pero los toques de queda se siguen anunciando en forma de restricciones a la movilidad o a la actividad nocturna. ¿Todo esto encaja en nuestra legalidad o el Gobierno tiene que tomar una decisión que avale esas decisiones, esas restricciones de las comunidades autónomas desde el punto de vista jurídico? Bueno, yo he de decir que cuando me han dicho que el presidente del Gobierno iba a comparecer sin más, sin que mediara, porque he preguntado, ¿pero hay convocatoria del Consejo de Ministros o no? La verdad es que no tenía tan claro que fuera a proceder a una declaración de ese tipo, digo, porque habitualmente se era la necesidad por este cambio en particular que pasaba en Madrid, pues digo, pues nada, convocará, pero no el Consejo, digo, bueno, lo mismo tiene otro carácter, o va a anunciar que lo convoca más adelante dejando pasar el fin de semana. Pero al margen de esto, y con todo este tema de la pandemia, lo que sucede es que tenemos dos vías ahora mismo que nunca hubiéramos pensado seguramente la inmensa mayoría de constitucionalistas hace 7 meses. ¿Y a qué me refiero? A una, evidentemente, es la que permite o ampara el estado de alarma, que efectivamente este toque de queda del que se habla, pues probablemente no habría ningún problema en ampliarlo, y más con la aplicación que se ha hecho del estado de alarma. Lo contempla perfectamente. Ahí, ¿cuál sería la única dificultad jurídica? Pero que se verá en su momento, porque se están empleando de esta manera, porque efectivamente el estado de alarma con carácter general, como los demás estados de excepción de sitio, se pueden aplicar solo si con los medios ordinarios no es posible mantener la normalidad. Ese artículo 1 que sigue siempre estando gravitando en torno al acierto o no de emplear el estado de alarma. Y por otro lado, está conviviendo lo que al propio Gobierno le parecía insoportable durante la declaración del estado de alarma inicial y que finalmente se ha generalizado, y que es el empleo, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Medidas Especiales de Salud Pública, que con esa fórmula tan amplia que tiene, pero como ciertamente no ha sido declarada inconstitucional, aunque algunos profesionales la critican, permite o está permitiendo a las comunidades autónomas tomar medidas restrictivas hasta cierto punto, siempre y cuando no sean frente a una pluralidad innominada o sea limitada, sino grupos concretos, y con esa exigencia que se ha introducido de la ratificación judicial de limitar, como estamos viendo, condicionar o aplicar estas variantes sui generis del toque de queda. No te vayas, que voy a preguntarte alguna duda más, pero antes, escuchamos a Inés Arrimadas. Quería que escucharas esta declaración, Daniel, porque da la impresión que estamos innovando en todo y que los sistemas que teníamos se nos han quedado viejos. Esto lo dice un epidemiólogo, un médico, lo comparte un jurista, es decir, la estructura que tenemos desde el punto de vista de arquitectura institucional, hay que quitarla peso, hay que actualizarla. ¿No nos vale para enfrentar los retos a los que tenemos que hacer frente como sociedad? Pues completamente de acuerdo, y además, incluso lo he dicho, lo he comentado antes del verano y lo he subrayado en varias ocasiones. Contigo, en concreto también lo reiteré en pleno verano, en este caso en el Cascabel, es decir, que está pendiente ese trabajo de organizar realmente esta singularidad, que efectivamente más que epidemia es pandemia, que afecta masivamente y que realmente tenemos un marco pues donde exactamente no está relacionado una limitación tan intensa que se acerca a la suspensión o se ha acercado a derechos fundamentales con un instrumento. Bueno, hay que olvidar que la Ley Orgánica de los Estados de Alarma y Excepción de Sitio es del año 81, por ejemplo, ¿no? O incluso la propia Ley Orgánica de Medidas Especiales en materia de salud pública es del año 86 y no se había dado nada como esto, ¿no? Y ese es el problema por el que jurídicamente incluso seguimos vacilando o con tantas discrepancias, primero con carácter general respecto de qué cobertura tiene o no tiene el Estado, en concreto, de alarma respecto a estas medidas que son tan intensas, obviamente que afectan a derechos o libertades fundamentales que se han adoptado. Pero en el caso de la gestión ordinaria material que corresponde a cada comunidad autónoma por el reparto de competencia en España, es hasta qué punto pueden realmente, con esa ley orgánica tan amplia, tan excesivamente amplia, que en principio no parece, para algunos de luego, que fuera posible, llevarla a cabo. Y eso además ha venido generando en muchos casos el que las diferentes interpretaciones por los distintos tribunales de justicia o instancias judiciales
donde se ha presentado para su ratificación, si hubiera efectivamente una legislación adaptada, racionalizada, estandarizada de reacción, pues desde luego habría menos discrepancia y sería además más claro y más fácil para todos llevarlo a cabo. Pues gracias por explicárnoslo, Daniel. Cuídate y confínate en la medida de lo posible. Haz caso a Pedro Sánchez. Completamente. Seguiré los buenos consejos. Vengan de quien vengan. Gracias, que tengas buena tarde.